Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Aquí estamos nuevamente con un nuevo video, esperando que se encuentren muy bien y se estén cuidando de este coronavirus que, como se ha hecho propaganda por mucho tiempo, hay que quedarse en casa y cuidarse. Bien, este nuevo video que traemos hoy día viene ya a cerrar definitivamente lo que es y lo que fue el periodo conservador, que va desde 1830 hasta 1860, y ese periodo abarca tres gobiernos que fueron los decenios, que ya los revisamos. También revisamos en qué consistió la famosa Constitución de 1833 y también le dimos una miradita, que no está de más hacerlo, de cómo se comportaba la sociedad, qué es lo que le pasaba a la gente de Chile del año 1830 a 1860. Bien, hoy día vamos a conversar un poquito sobre todo lo que tiene que ver con la ocupación de Chile, y vamos también a ver lo que es la educación, cómo se empieza a formar esta educación chilena, y también finalizamos, por eso que tengo un libro de ayuda aquí, que es el libro de ustedes, para que revisemos en detalle, porque tú sabes que a su profesor le gusta al detalle, qué es lo que consistió la Confederación Perú-Boliviana, que ese viene a ser nuestro primer problema que tenemos nosotros a nivel internacional, ¿ya? Entonces eso vamos a verlo hoy día, y finalizamos el video revisando el aporte de personas extranjeras a nivel cultural en Chile. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en Chile en este periodo conservador que es tan duro, pero que vamos a tener sorpresas a nivel cultural? Entonces, terminado la independencia, el proceso largo de independencia que nosotros revisamos ya anteriormente, que está en los videos anteriores, vemos que Chile hay que empezar a ocuparlo. Entonces, desde 1825 a 1865, en ese periodo de años, vamos a tener aproximadamente 5 fechas importantes en donde se incorporan nuevos territorios, se fundan nuevas ciudades, y es lo que ya tenemos hasta el día de hoy. Entonces, partimos con 1826, en el gobierno de Ramón Freire, se anexa definitivamente la isla grande de Chiloé. Esa isla misteriosa que usted sabe todos los mitos que hay, leyendas, en fin, la Pincoya, que es una mujer hermosa que se baña a la luz de la luna, el Caleuche, en fin, el Trauco, un sinfín de leyendas. Eso obviamente porque todos los pueblos de todo el mundo tienen sus historias locales. ¿Ya? Entonces, 1826 se anexa entonces la isla grande de Chiloé. Al pasar los años, 1843, definitivamente se pasa a nuestro lado, ya es parte nuestra, el estrecho de Magallanes, que usted no puede olvidar que se llama así porque Hernando de Magallanes, cuando se da cuenta que del Atlántico puede pasar al Océano Pacífico a modo de estrecho, le pone su apellido, porque el nivel de conquista, todo lo que pudiera ser importante, si yo quería ser famoso, si yo descubría algo, le ponía mi apellido. Y se define el estrecho de Magallanes en la parte chilena y se funda el fuerte Bulnes, que va a ser muy importante. Si hay un presidente o si hay un gobierno que se preocupó de delimitar Chile, de tener los límites claritos de Chile, fue en el gobierno del señor Bulnes, quien manda al extremo sur hacia una expedición y se fundan un sinfín de nuevas ciudades. Avanzando con los años, en 1846 también tenemos que llegan muchos colonos alemanes al sur y se puebla Osorno, se funda Puerto Montt, y se funda Puerto Varas, y se funda Frutillar. Y obviamente que eso a los gobiernos chilenos les va a traer un sinfín de beneficios, porque esta gente llega prácticamente a poblar ese lugar, llega a trabajar, y eso obviamente que trae bastante economía al país. Por eso que tantos años de tan buena economía. También se corre un poquito el fuerte Bulnes, y en 1848 se funda Punta Arenas. Si se fija, parte del extremo sur de nuestro país. Y finalmente, en 1860, es un año bien polémico, porque se dice que finalmente los araucanos pasan a ser del Estado de Chile, pero ahí eso es un video aparte, porque los araucanos mapuches no se sienten parte nuestra. Ellos no se sienten parte de nuestro Estado de Chile porque no los hemos sabido reconocer. Pero en 1860 se supone que el pueblo araucano se incorpora al Estado chileno. ¿Ya? Eso, digámoslo, entre comillas, porque ellos tienen una cultura totalmente diferente a la nuestra. ¿Ya? Entonces, desde 1825
a 1865, vemos cómo se funda prácticamente todo el extremo sur nuestro, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Constitución de 1833, en el artículo 1, decía que los límites de Chile eran de la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico, desde el norte hasta el sur. Entonces, eso estaba estipulado en la Constitución de 1833, que sí fue muy rígida. Ahora, eso es a nivel territorial. Pero ¿qué pasa con la educación? Ya hay una preocupación porque muchas personas no saben leer y no saben escribir en Chile. Eso es una realidad que lamentablemente llegamos al mismo siglo XX y sigue siendo igual. Entonces se empiezan a fundar las primeras escuelas y en 1849 se funda la Gran Escuela de Artes y Oficios. Y en el periodo conservador que estamos conversando, de 1830 a 1860, vemos que hay 502 escuelas primarias en esos 30 años. También 5 escuelas, o sea, entre 5 o 2, dejémosla en 5, escuelas normales. ¿Y qué es lo que eran las escuelas normales? Eran las escuelas que le enseñaban a los profesores a enseñar. Y también tenemos nosotros 18 colegios de secundaria. Y también se funda nuestra primera universidad, que va a ser la Universidad de Chile, que en esos años tiene aproximadamente 5 carreras que eran las que se impartían, porque no solamente había que enseñar a leer, sino que había que enseñar otras asignaturas, otras disciplinas, porque se copia un poco lo que está en Europa. Eso nosotros vamos a tener siempre la manía de copiar todo lo de afuera, y sobre todo lo europeo. Y las primeras carreras que hay en esta Universidad de Chile, que es la primera universidad que se funda, vamos a tener que hay letras y humanidades, vamos a tener teología, ciencias físicas, ciencias políticas, leyes, matemáticas, ¿ya? Entonces eso nos da a que el país vaya creciendo a nivel cultural y también educacional, que en algún video, terminando este siglo XIX, vamos a dedicar un video por entero al proceso educativo de Chile, que tienen que saberlo, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado y cómo partimos con esta educación. Lo que yo acabo de mencionar ya es un logro bastante amplio, ¿ya? Ahora, como lo antecedía en el principio, vemos que como ya país independiente no estamos ajenos a los problemas internacionales. No se olvide que Chile está viviendo un periodo muy bueno económicamente. Entonces nos va a faltar el problema internacional. Y este es el primer problema internacional. Vale decir, la guerra contra la Confederación Perú-Bolivia. Usted sabe que esos dos países a lo largo de los años hemos tenido bastantes problemas a nivel diplomático, políticos, y esta no es la excepción. Después de que tengamos este conflicto, vamos a ver los próximos videos, las próximas clases. El segundo o gran hito importante nuestro en estos periodos va a ser la Guerra del Pacífico, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en otro video. Entonces, una vez derrotada la oposición liberal al interior del país, sectores de la oligarquía encabezados por Diego Portales volcaron sus preocupaciones al extranjero, estimando que la principal amenaza para la estabilidad y expansión nacional se encontraba en la recién constituida Confederación Perú-Boliviana. Vale decir, Diego Portales y el gobierno de Chile se da cuenta que hay una alianza secreta entre el Perú y Bolivia que puede ser media sospechosa. Tras invadir a un convulsionado Perú, el gobernante boliviano general Andrés de Santa Cruz había creado en 1836 la Confederación entonces Perú-Boliviana, de la cual fue declarado protector vitalicio, vale decir, hasta que moría él estaba al cargo. El expansionismo de Santa Cruz reavivó la antigua disputa que Chile mantenía con Perú por el control del comercio en el Océano Pacífico. Ninguna novedad, eso hasta algunos años también Perú seguía manifestando su mismo problema con la costa. A esto se sumaba el hecho de que Chile había solicitado a Perú el pago de un préstamo que le había hecho durante el periodo de la independencia. Por otra parte, Perú había establecido una alza de las tarifas aduaneras que aplicó para los productos chilenos, medida que fue respondida de la misma manera por el gobierno chileno. O sea, tú me das, no me das, me paga, no me paga. Así se fue dando, se armando, creciendo este conflicto. A mediados de 1836,
El general Ramón Freire, exiliado en Perú, desde su derrota en Lircay, intentó retornar a Chile, derrocar al gobierno del conservador Prieto. Con ese fin viajó a Chiloé en 2 embarcaciones para dar inicio a una rebelión. Sin embargo, fue descubierto y hecho prisionero antes de iniciar las acciones. Para el ministro Portales era evidente la influencia del general Santa Cruz en la conspiración, por lo que decidió desarticular la Confederación. Freire fue acusado de confabular junto a Santa Cruz en una invasión para derrotar y derrocar al presidente Prieto, y por esta razón fue desterrado en Australia. Para asegurar el dominio marítimo, Portales ordenó el envío a Perú de una flota dirigida por Victorino Garrido, que logró capturar 3 naves de la escuadra peruana en el puerto del Callao. Tras presentar un ultimátum a Santa Cruz, que incluía la disolución de la Confederación, el gobierno chileno, fíjese, le declaró la guerra en noviembre de 1836. O sea, este conflicto, de a poco empezaban a venir las tensiones. Ahora, sin embargo, las acciones del ministro de Guerra no tenían apoyo popular y fueron rechazadas por la oposición liberal. Portales reconoció y respondió solicitando al Congreso facultades extraordinarias que limitaban los derechos de las personas y acentuaban todavía más el carácter autoritario del régimen político. Una cosa, queridos estudiantes, Diego Portales se le considera importante, por eso que yo les dije en un video que si usted puede buscar información, si usted puede indagar, hay personas que están de acuerdo con Portales y gente que no está de acuerdo con Portales. Entonces, el pensamiento de él era que el presidente juntara mucho poder. Entonces, por eso es que se le llama el periodo conservador, porque es muy rígido. Entonces, en medio de esa rigidez, surge este conflicto, que revienta en 1836, cuando Chile declara la guerra a Perú-Bolivia, por tener esa junta ambos. Entonces, ¿qué es lo que pasa el otro año? El 3 de junio de 1837, veamos qué es lo que pasa. Mientras pasaba revista a las tropas del regimiento Maipo en Quillota, Portales fue hecho prisionero por un grupo de soldados sublevados bajo el mando del coronel José Antonio Vidaurre, con la intención de realizar un motín para protestar por la declaración de guerra contra la Federación. El fracaso del motín condujo al fusilamiento del ministro Portales, hecho que aumentó la odiosidad contra Santa Cruz y concitó mayor apoyo popular a la guerra. Entonces, ese fue el fin de Diego Portales. Lamentablemente es asesinado y eso obviamente que viene a traer más problemas todavía, porque mal que mal era ministro de Estado. Ese mismo año, 1837, se envió una primera expedición a Perú bajo el mando de Manuel Blanco Encalada, sin obtener grandes logros militares. En 1838, las tropas comandadas por el general Manuel Bulnes ocuparon Lima y el 20 de enero de 1839 derrotaron en forma definitiva a la fuerza de Santa Cruz en la batalla de Yungay. Entonces, mire, ahí termina este conflicto que va a ser el primer conflicto internacional que vamos a tener ya como país independiente. Ahora, la Confederación se disolvió y Chile se transformó en el principal potencia del Pacífico. ¿Por qué? Porque ya habíamos aprendido de la independencia, que necesitábamos tener un ejército, necesitábamos tener una escuadra nacional y aprovechar el mar que teníamos. Eso para estos años es una gran victoria. Ahora, la compañía de Bulnes, donde los sectores populares, los rotos, tuvieron gran participación y despertó un sentimiento nacionalista, reafirmando la estabilidad del régimen autoritario. Por eso, queridos estudiantes, fíjense hoy día, en este siglo XXI, que parece que hubiéramos retrocedido décadas y estuviéramos en los años 60, cómo presidentes con odio incitan al nacionalismo, al amor a la patria, pero un amor casi desquiciado. ¿Por qué? Lo que pasó en Estados Unidos. Nadie, pero nadie daba ni un peso por el candidato en ese entonces Donald Trump, que representa al Partido Republicano, que también es un partido conservador, como este periodo. ¿Por qué? Porque alentó el nacionalismo. ¿Cuál fue su discurso? Yo, Donald Trump,
les voy a dar trabajo al que no tiene trabajo. Yo les voy a dar mejores pensiones, mejores jubilaciones. Entonces eso despierta un hambre de nacionalismo. Y si usted se fija, en estos años tenemos muchos gobiernos de derecha. ¿Por qué? Porque van buscando, ahí ahora es una mezcla rara. Porque en un momento hay muchos gobiernos de izquierda y después vuelven a ser gobiernos de derecha. Entonces, en estos años, ese nacionalismo, esa victoria en Yungay, reavivó más el espíritu y eso permite que estos presidentes que ya revisamos estén 30 años en el poder y sigan reelectos, porque la Constitución les decía que cada 5 años podían ser reelectos. Entonces se reafirma el poder conservador en Chile. Uno de los elementos que lo hace reafirmar es esta victoria. Y esto permitió entonces al general Manuel Bulnes ganar fácilmente las elecciones presidenciales de 1841. Efectivamente, y se repite hasta 1851. ¿Ya? Entonces, eso para que usted le comprenda y entienda lo importante que fue en este caso esa confederación, esa batalla, ese primer conflicto a nivel internacional. Ahora, como yo les comenté en el video anterior, revisamos que hay un desarrollo muy amplio de la cultura. Veíamos que grupos de la sociedad, incluso gente de la clase alta, le gustaba un poco el lado liberal y no tanto el conservador. Entonces, vemos que el aporte de europeos, obviamente que sus pensamientos hacen que Chile también crezca a nivel cultural. Por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento, quien en 1842 crea la Escuela Normal de Preceptores, donde formarían los primeros profesores del país. Imagínense. También Bartolomé Mitre, quien en este caso desarrolla labor como escritor, publicando artículos en el diario El Progreso, donde defendía la democracia y el bienestar del pueblo. También Andrés Bello, quien obviamente es el primer rector de la Universidad de Chile y trae muchos elementos de educación. Ahora, también Rodolfo Filippi, natural alemán, que llega a Chile en 1849 y enseñó botánica en la Universidad de Chile y recorrió el país descubriendo sus riquezas mineras y flora. Y aquí también sumar a Claudio Gay, que también viene y él comienza a dibujar muchas, los aves, los animales, escenas de la vida diaria. Usted búsquelo, Claudio Gay, él desarrolla un elemento cultural, pero tremendo, ya para los años. Por eso es que los gobiernos se dan cuenta que hay que traer y hay que educar al pueblo. Por eso es que se empieza a traer gente de afuera, ¿ya? También Ignacio Domeyko hizo clases en colegio y Universidad de Chile, en donde en 1867 asumió el cargo de rector. Obviamente que él también fue contratado por el Estado para registrar la riqueza minera del país. Y Lorenzo Sassi, médico francés, funda y es director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Ya? Entonces, fíjese por favor, estos personajes son muy importantes para los años y los gobiernos los van a traer porque son importantísimos. Y finalmente, vamos a ver entonces qué es lo que pasa a nivel de cultura. Porque lo que yo les acabo de mencionar, estos personajes aportan mucho a la sociedad. Y también en esos años, Charles Darwin viene también a Chile. Fíjese también, en el año 1831, con apenas 22 años más o menos, embarca Charles Darwin y comienza una expedición por Chile y también comienza a escribir y tener escritos de qué es lo que pasa en Chile. Y obviamente que él va a ser el que va a dar la famosa teoría de la evolución de las especies, que es una teoría que hasta el día de hoy se debate, no se debate, sí, no, en fin. Entonces, grandes personajes llegan a este naciente país. Ahora, para finalizar, ¿qué es lo que ocurre a nivel de la sociedad literaria? Porque no se olvide usted que es un periodo conservador, sí, pero todavía está ahí latente. Escritos de la Revolución Francesa, escritos filosóficos, escritos políticos, escritos de la independencia de Estados Unidos, los procesos de independencia, eso está ahí. Entonces la literatura
comienza también a crecer. Porque también va a ser un arma de doble filo. Va a permitir cultura y también va a tener un elemento que va a hacer que van a empezar a cuestionar la parte rígida que estamos viviendo como Chile. Ahora, la llegada de intelectuales, profesores, maestros, americanos y europeos generó en el país, y especialmente entre los jóvenes, un verdadero remesón cultural, despertando su interés por el conocimiento. Aquí nos pasa como un poco como en la Edad Media, porque en la Edad Media, los 10 siglos, los 1000 años, era todo cuadradito, solo se pensaba en Dios y nadie miraba más allá. Pero con el Renacimiento se cambia el pensamiento, se saca al hombre del centro y en este caso se saca a Dios del centro y se pone al hombre, se estudia al hombre. Y también se pensaba que la Tierra era cuadrada y que la Tierra giraba y que todos los planetas giraban alrededor de ella, que era el centro de la Tierra. No era así, es el Sol. Entonces hay épocas, hay elementos que hacen que se cambien los preceptos que hay, los pensamientos que hay. Entonces, eso no fue la excepción aquí. Aquí los jóvenes son los que se comienzan a motivar y quieren saber, quieren conocer, porque algo rígido no dura para siempre. Por el contrario, yo considero que son oportunidades amplias para poder crecer aún más. Entonces, quienes mejor resumieron este impulso y desarrollo cultural fueron algunos jóvenes aristócratas admiradores de la poesía romántica, entre ellos Francisco Bilbao, José Antonio Mata, Salvador Sanfuentes, Aníbal Pinto y Álvaro Covarrubias, quienes en el año 1842 fundaron la sociedad literaria que tuvo en José Victorino Lastarria, joven de 25 años, a su presidente y máximo representante. Y la sociedad literaria se convirtió en el espacio de formación de la primera generación de intelectuales de nuestro país. Entonces, vemos estos personajes que fueron muy importantes. Con esto crece la cultura y se empieza a masificar. ¿Que se perdió en el camino? Bueno, se perdió un poco en el camino, pero en estos primeros años, obviamente que hace que tenga esos detalles a nivel cultural. Entonces, queridos estudiantes, con estos elementos que revisamos hoy día, terminamos el periodo conservador. La próxima semana ya vamos a empezar a revisar el periodo liberal. ¿Por qué? Una cosa importante. Van a ser 4 presidentes que van a estar 10 años. Pero ese cuarto no va a ser conservador, va a ser del lado liberal. Vamos a revisar los gobiernos y vamos a revisar la guerra del Pacífico y terminamos con la guerra civil de 1891 y hacemos un corte. Y después empezamos el siglo XX y también vamos a revisar partes del siglo XXI. Así que espero de todo corazón que se encuentren muy bien. Espero que estén cuidándose con todas las medidas de precaución. Salga solamente cuando sea necesario y ya nos estaremos viendo en alguna oportunidad. Así que ven el video, tomen apuntes, saquen ese cuadernito, mueva la manito para que no se le atrofie y aquí estamos para poderles ayudar desde la comodidad de su casa. Que estén muy bien y será hasta un próximo video.